Muy pero muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa del Pulso de la Salud. Buenas tardes. Está mi amiga Laura Testa? Estoy muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Hoy tenemos unos temas para charlar que pasaron la semana, polémica de las polémicas, que ya vamos a hablar en un ratito. Tenemos buenas noticias también hoy. Tenemos un muy buen programa, se puede decir, hoy del Pulso de la Salud. Recordamos nuestras redes donde nos pueden seguir, donde pueden ver el programa en @EvaJusticiaSocial y nos pueden seguir en @SoberaniaSalud, ahí en el Instagram de la Fundación Soberanía Sanitaria. Vamos subiendo toda la información, algunos cortos. ¿Qué estás haciendo? Me estoy enchatando. Ah, te volcaste. Sí, listo. Me parece que porque estaba muy caliente el agua. Y viste que en el primero, cuando está... Mirá, ahí está. Ahora está bien. El primero viene con vapor y con la presión del vapor, al estar acá dentro del vacío. Bueno, una reexplicación. Bueno, ¿boludo, sos ingeniero o algo así? Casi. Bueno, Te acabas de tirar una data. Es información que uno a veces tiene almacenada. ¿Qué data que te tiraste? Nunca sabe cuándo la va a usar. No sé. Ahora te la tiraste. Como que la abeja cuando pica muere. Ese tipo de información. Me encanta. Me encanta la gente que te dice esos comentarios cuando está pasando algo así random, que tiene una información ahí guardada que probablemente estuvo esperando toda su vida para dar esa información. Para encontrar el momento atinado, ¿no? Exacto. Bueno. Exacto. Bueno, vamos a meternos en el programa. Tenemos un programón, como decíamos, un muy buen programa, como todos nuestros programas, podemos decir también. Y vamos con la primera de las noticias, que es una buena noticia. Así que si quieren, no ponemos hoy salpicado de malas. De noticias, vamos todavía. Y tiene que ver con el acto que ocurrió en la semana con respecto a el día miércoles. El día miércoles, exactamente. El día miércoles, la Fuerza de la Salud, sí, más de 5.000 trabajadores y trabajadoras de la salud, profesionales y no profesionales, dentro de la UOM de Vicente López, sede Pilar. Sí, ahí en el complejo, en el estadio, un acto, multitudinario, sí, de todo el frente justicialista de la salud. Participaron también el candidato de la primera sección electoral, Gabriel Catopodis, participó también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires, y nosotros estuvimos ahí también. ¿Qué te pareció? Nosotros estuvimos ahí, estuvo espectacular el acto. Bueno, estuvo también el intendente de Pilar, Federico Achával. Digo, como que fue un acto que son esas cosas necesarias para poder afrontar lo que nos queda de campaña, ¿no? En esos actos yo creo que, hubo un audio de Cristina Fernández de Kirchner que fue espectacular, que resumió muy bien muchas de las cosas que está atravesando la salud, que nosotros venimos insistiendo en todos nuestros programas, todas las problemáticas que se vienen enfrentando en materia de salud y además todo el deterioro que se viene enfrentando. Y cuando vos te encontrás con eso, decís, bueno, a veces las internas no importan tanto, lo importante está acá, que es que los niños se tienen que poder atender en el Garrahan, los trabajadores tienen que percibir un salario digno para poder atenderte cuando vas por alguna cuestión. Las obras sociales no tienen que quebrar porque son un esquema fundamental del sistema de salud de nuestro país. Digo, como de que eso habló uno, bastante el ministro también, sí, de los subsistemas, de cómo están rompiendo absolutamente todo. Sí. Esto me atacó, Se suicidó lo voy a revolear. El celu. Y qué importante esto decís, Lau, y también el enfoque que tuvo me parece desde lo político, por supuesto, un acto político de cara a las elecciones que tenemos este 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y un empuje también sobre todo para muchos trabajadores y trabajadoras que están todos los días ahí poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón. Todos los días. En nuestro sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, así que nos fuimos con mucha alegría. Poco reconocido en nuestro país, como merece, sobre todo en materia salarial. Eso también lo trajo a colación el gobernador, que me pareció súper importante, diciendo, es el tercer año consecutivo que cerramos
las paritarias por encima de la inflación, pero que igual entendemos que todavía no alcanza ¿Qué y falta? que esto Sí. hay que seguir reconstruyéndolo, porque por supuesto que es una profesión muy noble, todo lo que tiene en materia de salud. El ministro también lo decía, como hay una empatía y un amor y una entrega por el otro que es muy grande, bueno, eso tiene que ser reconocido. Principal herramienta de los trabajadores, dijo, que es Exactamente. la empatía de nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud. Así que bueno, contentos con que salió muy bien. También agradecemos a toda la organización del acto y a la gente también de la UOM de Pilar. Vamos a la siguiente noticia. Te engancho cebando un mate material. Zuli. Sí, pero dame la siguiente noticia, Dale, que yo la pásame leo el mate. desde acá, ¿se acuerdan? Porque Pásame el no mate. veo nada. En esta oportunidad vamos a hablar de dengue, que hay dengue hasta en invierno. Por lo cual destacan la importancia de la prevención y advierten de los brotes que son impredecibles. Esto ha sido un tema en los últimos años, sobre todo en la Argentina, muy importante por, bueno, la proliferación de casos de dengue, así que la importancia de todas las herramientas de cuidado y de protección que tenemos que tener en casa, que, bueno, las recordamos, Por supuesto. son descartar todos los recipientes de agua, ponerse repelente, tratar de utilizar ropa clara, ponerle tules a los bebés en las cunas para evitar que sean picados, y por supuesto que en caso de que tengas algún síntoma o algún parecer de que estás atravesando un cuadro de dengue, te acerques al sistema de salud para poder ser evaluado correctamente. En general los casos se atraviesan sin mayores problemáticas, pero hay casos que se pueden complicar, por lo cual es muy importante que uno esté ya inmerso en el sistema de salud, atravesando la enfermedad de la manera más prolija y cuidada posible. Sobre todo está en alerta también con los cuidados para toda la población de riesgo. Tal cual. Vamos con la siguiente noticia. Tiene que ver con algo que decíamos al principio, que fue la polémica también de la semana, fue el escándalo de las coimas en discapacidad. Los mensajes, bueno, que salieron, los audios de WhatsApp. El famoso, ya es famoso, porque digo, no sé si pudiste ver un poco en las redes, en otros programas, digo, inclusive de la televisión y del streaming inclusive también. Vox Populi, digo, todo el mundo hablando sobre esto, por supuesto, de este escándalo, ¿no? El 3% con los medicamentos de las personas con discapacidad. Y mediante las licitaciones de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, estos últimos días fue noticia, como decíamos, y hoy teníamos una invitada muy especial para hablar al respecto, que la vamos a ir presentando. Ella es Maybe Carone Fernández, trabajadora despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad, miembro de la Asamblea Discas en Lucha. Bienvenida, Maybe, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo van? Bueno, me gustaría decir que bien, pero la verdad que estamos mal. Así Pues que sí. está difícil decir que uno está bien. Bien se ha vuelto una forma Está de como decir. yo, como hoy, mientras. Joya. Claro, sí, la verdad que bien, bueno, no podemos decir eso con respecto a este tema. Maybe, desde tu experiencia, digo, como trabajadora del organismo, en principio, digo, que nos puedas contar y que les puedas contar también a la gente que nos mira, qué es la ANDIS, ¿no? Y cómo funciona este organismo, qué áreas tiene, a qué se dedica específicamente en lo que es la discapacidad. Bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, es el organismo rector a nivel nacional en políticas de discapacidad y está encargado de transversalizar la perspectiva a todos los otros organismos de gobierno. Bueno, esa era supuestamente la idea de la creación de ese organismo, que viene de la unificación de un montón de organismos vinculados a la discapacidad que fueron unificados en el macrismo, en teoría para optimizar el funcionamiento del organismo y la articulación entre esos espacios que estaban destinados a la misma temática. Nosotros entendemos que eso puede llegar a haber sido posible, pero también entendemos que esa unificación en su momento fue parte de la intención de desfinanciar ese sistema, ¿no? Pero bueno, ahí a partir de la unificación del Servicio Nacional de Rehabilitación, el área de pensiones y otros organismos, se crea la Agencia Nacional de Discapacidad.
La Agencia Nacional de Discapacidad estaba alojada desde su creación y hasta el primer día de la gestión de Javier Milei en la Secretaría General de Presidencia. Y digo hasta ese momento porque cuando salió el nuevo organigrama, inmediatamente después de su asunción, ya fue bajada, digamos, de jerarquía a lo que sería la Jefatura de Gabinete de Ministros, para posteriormente, más adelante, ser enclaustrada en el Ministerio de Salud, lo cual nosotros, los militantes de la temática, vemos con muy malos ojos porque hay una regresión en la perspectiva en torno a cómo se aborda esta cuestión. Pero bueno, como estaba en la Secretaría General de la Presidencia, y bueno, incluso estando en la Jefatura de Gabinete de Ministros, se podía trabajar en esta línea, ¿no?, de transversalizar política pública. En cambio, cuando esto baja al área del Ministerio de Salud, que también esto impacta a nivel presupuestario, aunque también cabe decir que cuando se votó el presupuesto se le dio el mismo presupuesto del año anterior, sin contar, ¿no?, el desfasaje económico que ya había habido. También impacta en que cercena de alguna manera su campo de influencia, ¿no?, porque ya no está en un área donde puede influir a todos los demás espacios. La agencia, lejos de ser un expendedor de certificados únicos de discapacidad o de pensiones por discapacidad, que ese no es el nombre formal, ¿no?, es por invalidez laboral. En eso se puede decir que el gobierno nacional transformó al organismo. Cuando vos decías recién, hablabas de la forma del abordaje, ¿no?, que cuando salió de la Secretaría de Presidencia y luego pasó a Jefatura de Gabinete, ese abordaje, digo, ¿qué fueron las políticas puntualmente del gobierno de Milei con respecto al organismo? Digo, ¿qué acciones tomaba desde el organismo? Y claro, bueno, justamente parte de nuestra denuncia es eso, que la agencia, como decía, no es un expendedor de certificados únicos de discapacidad o de pensiones por discapacidad, que esa no es el nombre formal, pero bueno, como el nombre formal no está alineado a lo que la convención propone, lo llamo de esta manera. Es también eso, un espacio que tenía la función de pensar las políticas públicas de manera integral, de manera transversal, de manera holística. Entonces, la agencia tenía áreas, por ejemplo, yo era parte de la Dirección de Accesibilidad, en la que trabajábamos en accesibilizar procesos, políticas públicas, también productos y servicios, en función de que las personas con discapacidad puedan efectivamente ser sujetos de pleno derecho, que es lo que propone la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país es parte de la misma Constitución desde el año 2014 y de hecho es parte de nuestra legislación desde el año 2008. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacen este corrimiento, de alguna manera lo que quieren es dedicarse solamente a las cuestiones vinculadas a la salud, pero a la salud en el paradigma viejo también, porque Argentina piensa la salud, o se supone que su legislación piensa la salud en un paradigma biopsicosocial, ¿no? Bueno, en este caso no, lo que se está pensando es la discapacidad desde el déficit, pensar la discapacidad desde un paradigma rehabilitador, y ni siquiera rehabilitador, porque lo que estamos denunciando es que esta gestión está quitando las prestaciones de salud y educación, está quitando, o sea, está desmembrando el sistema público de salud. Entonces, vos me preguntás qué políticas públicas instrumentaron y yo me pregunto lo mismo, eso es lo que queremos que salgan a decir, qué políticas públicas instrumentaron, porque sacar pensiones no es una política pública, despedir trabajadores no es una política pública, entonces queremos saber qué es lo que están haciendo y creo que ellos deben dar explicaciones. Las veces que han sido convocados, por ejemplo, a la reunión informativa de la Comisión de Discapacidad en Diputados, no se han presentado y cuando se han presentado no han dado explicaciones. Y bueno, eso sigue sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? Con el escándalo de las coimas, el interventor y el ministro de Salud fueron convocados, no se han presentado. Queremos saber cuáles son las políticas públicas que se están implementando. Ahí lo que nosotros vemos un poco, que lo venimos anunciando o denunciando en este programa hace tiempo, es que no hay una integralidad dentro de la planificación por parte del Estado en ninguno de los puntos que nosotros creemos que son centrales para el funcionamiento de un país, en este caso en términos de salud. Digo, y esto que vos decías me resuena mucho, me parece muy importante, porque si no pareciera que a las personas con discapacidad solamente hay que tenderles la cosa puntual, no sé, si vos tenés una imposibilidad en la vista, bueno, solamente hay que resolver esto, como si no hubiera que hacer como una integralidad en términos de el acceso a las políticas públicas como por parte de la salud, pero también a todo lo otro que implica, ¿no? En términos laborales, integralidad en términos educativos. Digo, ¿cómo ves esto en riesgo? Bueno, producto de, de financiamiento y desmembramiento
Sí, la Agencia Nacional de Discapacidad al comienzo de esta gestión tenía 1.540 trabajadores y trabajadoras aproximadamente. Nosotros fuimos de los primeros organismos en sufrir despidos masivos. Ya en febrero tuvimos 170, lo cual hacía que el organismo tuviese la mayor cantidad de despidos a nivel numérico y porcentual para ese momento. Aún así no hubo suficiente repercusión. Esos despidos se siguieron sucediendo. Yo fui despedida en marzo. Después hubieron, que fue otra oleada importante, y después hubieron despidos en menores cantidades y estimábamos que éramos cerca de 350 los trabajadores despedidos. Personas con discapacidad, personas travesti trans, personas embarazadas, delegados sindicales, bueno, personas con licencias varias. Al día de hoy, estando en comunicación con trabajadores activos, entendemos que el número ascendió hasta a cerca de 600 trabajadores despedidos. Estos datos los traigo porque lo que nosotros denunciamos, y desde el inicio lo estamos haciendo, es que se ha arruinado, se ha echado a perder todo el entramado territorial de la agencia, ¿no? Que ya de por sí no era muy federal, pero se han despedido personas en todo el territorio, haciendo que las personas, que la ciudadanía pueda acceder cada vez menos a esos servicios. Y por otro lado, lo otro que denunciamos en esos despidos masivos es cómo se desmembró no solo mi área, que ya la nombré, sino el área de capacitación, el área de inclusión laboral y todo un montón de áreas que justamente lo que buscaban era poder intervenir en distintos aspectos de las vidas de las personas con discapacidad, para que entonces puedan acceder a un trabajo, para que puedan ser parte del censo, para que puedan ir a votar, por ejemplo ahora. Incluirse en la sociedad. Claro, que no es ni más ni menos que lo que debería poder hacer cualquier ciudadano y ciudadana. Lamentablemente, esta convención a la que yo mencionaba, que fue el primer tratado internacional de este siglo, tuvo que hacerse en el año 2006 porque se ve que hasta ese momento no estaba claro que las personas con discapacidad eran personas. Bueno, lamentablemente es lo que sigue pasando al día de hoy en este país. Maybe, te paso un mate mientras tanto y te consulto. Decíamos recién, bueno, que sos miembro de la Asamblea Discas en Lucha. Contanos un poco, bueno, quiénes conforman esa asamblea y cómo se vienen organizando, digo, ante todos estos embates en discapacidad del gobierno nacional, cómo se organizan desde la asamblea, bueno, cómo está conformada. Sí, bueno, la Asamblea Discas en Lucha surge en diciembre, ni bien asume Milei del año 2023, porque bueno, ya Milei en su plataforma de campaña había adelantado gran parte de esto y ya se había referido de manera despectiva a las personas con discapacidad o había utilizado incluso determinadas palabras como insulto, que después lo siguió haciendo, ¿no? Entonces empezamos a intercambiar, te paso mate, en distintos espacios virtuales primero, entendiendo nada, y a ver qué podíamos hacer. Entonces nos empezamos a reunir presencialmente en la Plaza de los Dos Congresos. Ya desde la primera reunión tuvimos que soportar que la policía, en ese caso de la ciudad, nos viniera a patotear y a pedir que nos a exigir que nos vayamos, ¿no? Como si no fuese esto una democracia. Y bueno, nada, ahí nos empezamos a juntar personas independientes, militantes, ¿no? Personas que jamás habían militado en su vida también, y organizaciones de la sociedad civil y distintos partidos políticos de distintas vertientes. Y al día de hoy la Asamblea es un espacio muy variopinto, un espacio muy heterogéneo que a pesar de las diferencias, o en realidad, mejor dicho, a partir de las diferencias, pudimos construir este espacio de resistencia. Así que venimos reuniéndonos no solo presencialmente allí, sino también virtualmente en función de federalizar la acción y además participando en cualquier cantidad de instancias donde nos movilizamos y acompañamos otros sectores en lucha. Yo ahora tengo puesta una remera del Hospital Bonaparte, nosotros articulamos con les compas del Hospital Bonaparte, con les compas del Posadas, con les compas del Garrahan y con otros sectores que no son necesariamente de salud. Entonces, bueno, la Asamblea se compone también de la participación y de los aportes de estos sectores, de los jubilados fundamentalmente también, y bueno, entendemos que es importante que podamos debatir política y pensar qué es a lo que aspiramos. Por ejemplo, ahora algo que a nosotros y a nosotras nos preocupa mucho es que venimos diciendo desde el principio que creemos que esta gestión quería diluir a la Agencia Nacional de Discapacidad, así como lo ha hecho con el INADI,
y entendemos que todos estos cambios en el organigrama están en función de eso. Bueno, ahora con la intervención de Vilches se vuelve a hablar de la disolución y la incorporación, digamos, total de la agencia al Ministerio de Salud, lo cual obviamente repudiamos y ahí creemos que si hay que repensar cómo se organiza la agencia, que es lo que ahora viene a decir el discurso oficial, creemos que la forma de organización podría ser ponerla en manos de sus usuarios, por ejemplo. Entonces, digo, podemos aportar sobre eso también. Voy con la última pregunta. Nosotros las entrevistas siempre nos quedan un poco cortas porque nos gustaría profundizar más, pero bueno, el tiempo es muy tirano y en este programa en particular, tiranísimo. Pero para tirano ya está Milei. Sí. Bruno, anotá. No, chiste. no. Es un chiste. No, bueno, Es viernes. bueno. Tenemos dentro de muy poco las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires y después las de medio término a nivel nacional. Y me parece que es acorde a estos temas que estamos viendo. Bueno, ¿qué es? ¿Cuánto cuesta después reconstruir esto que se está desarmando, ¿no? Porque a veces uno piensa que es solamente la consecuencia inmediata, ¿no? El sufrimiento inmediato, en este caso para las personas con discapacidad o para los y las trabajadoras que han sido y continuarán siendo despedidos. Pero es un buen momento para recordar, ahora que se vienen las elecciones, que no es solamente eso, porque no es que después viene otro gobierno y dice, bueno, recupero todos los trabajadores despedidos, le vuelvo a otorgar todos los derechos quitados a las personas con discapacidad, a los jubilados o a quien sea. Bueno, esto, ¿qué después cuesta para poder reconstruir? Mira, me viene muy bien la pregunta porque me permite ejemplificar con lo que está pasando con las pensiones, ¿no? En la gestión de Macri dieron de baja 170.000 pensiones y en el medio, hasta que después asumió la siguiente gestión, donde se dio marcha atrás respecto de algunas de esas situaciones que obviamente habían sido injustas, lo mismo que está ocurriendo ahora, murió un montón de gente, ¿no? De las que eran titulares de esas pensiones. También es verdad que las pensiones son un 70% de una jubilación mínima y eso es algo que tenemos que cambiar. Pero es importante entender que hay cosas que no se pueden recuperar, por ejemplo, toda la gente que se murió en el medio. Y traigo esta cuestión de lo que ocurrió con Macri porque ese es el mismo discurso que tomó esta gestión para hacer lo que están haciendo y ya van más de 110.000 pensiones dadas de baja. Y eso representa gente que se queda sin comer, gente que se queda sin el acceso a cualquier derecho básico. Entonces, eso es importantísimo. Después sabemos que todas las conquistas sociales han llevado muchísimo tiempo, muchísima lucha, hasta que se lograron. Entonces, tampoco podemos subestimar esto de como si esto fuese un botón de dar marcha atrás, no es un control Z y ya. En el medio, la gente sufre y me parece que eso no se puede subestimar. Después, otra cosa que pienso es que no solo son estos derechos o estas cuestiones que parecen simbólicas que obviamente repercuten en la cotidianidad, lo que se puede perder. Me parece un dato capaz de color que puede ser interesante pensar que donde hoy funciona la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad y a donde estamos convocando para el lunes próximo desde las 12 horas a una radio abierta, Dragones y Mendoza, en el barrio de Belgrano, originalmente fue una construcción de la Fundación Eva Perón, fue la ciudad estudiantil y hasta el año 55 funcionó de esa manera para pasar después a ser destinado a rehabilitación de las personas que estaban enfermas de poliomielitis, ¿no? Porque hubo una epidemia. Allí fue donde generó una organización que fueron el Frente de Liceados Peronistas, que esta historia está muy bien contada en el libro Los Rengos de Perón, donde a partir de ellos y a partir de la coordinación con otros espacios se logra conquistar por primera vez el cupo del 4% en el Estado y en los privados, que es un piso de contratación de personas con discapacidad. Cabe destacar que después, cuando viene la dictadura militar, ¿no? Las primeras acciones que se generaron fue dar marcha atrás con esto que se había logrado. O sea, fíjense que curioso, ¿no? Parece ser que esto ponía mucho en tela de juicio las ideas de la dictadura. Entonces, posteriormente se vuelve a conquistar este 4% ya sin el privado. Pero digo, ese lugar es un lugar patrimonial importantísimo, histórico, importantísimo, y también
es un lugar importantísimo en un sentido inmobiliario. Así que atención, porque esto es un patrimonio histórico desde el año 2013. Hay una cancha de fútbol profesional ahí adentro, hay una réplica exacta del despacho presidencial, del Salón Blanco. Entonces, me parece que hay muchas cosas que de repente no sabemos que tenemos y que es importante que las conozcamos para poder defenderlas. Wow. Muchísimas gracias, Maybe. Gracias. La verdad que súper clara. Y bueno, hechas también todas las convocatorias también a seguir movilizando y manifestándose en las calles, en la radio también, como decíamos recién, y abierta. Por favor, en las urnas. Recordanos lo de la radio. Nos vamos a encontrar el lunes 1 de septiembre desde las 12 horas en Dragones y Mendoza, el barrio de Belgrano. Así que nada, esperamos poder ser un montón. Y nada, nos pueden estar siguiendo en @discasenlucha, que es el Instagram de la Asamblea, y les esperamos para poder seguir construyendo en conjunto. Muchas gracias, Maybe. Bueno, wow. Wow. No, el nivel de En ascendente venimos con los invitados. Invitadas de este programa. Sí, y el nivel, muy buena la última pregunta, Laura Testa. La verdad, Estuve afilado, ¿no? qué preguntón, qué buena pregunta. Bueno, y ya nos vamos con la segunda invitada de este programa que la voy a presentar. Primero que nada voy a decir que es mi amiga. Ok. Y que la respeto y la quiero y la admiro muchísimo. Después voy a decir lo más importante, que es lo siguiente. Ella es Lucía Sirmi, es exdirectora nacional de políticas de cuidado, es coordinadora del monitor de la cocina de los cuidados del CELS, es integrante de Paridad en la Macro, espacio que compartimos, y de Futuros Mejores. Hola, Lu. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por recibirme. No, gracias por venir. Bueno, nuestro segmento era de economía y cuidados. La semana pasada estuvimos conversando sobre los cuidados en relación también al reconocimiento que hubo de las IDH. Bueno, ¿en qué situación se encuentran hoy los cuidados? En emergencia. De hecho, este lunes en el Congreso vamos a estar presentando un proyecto con la diputada Mónica Macha sobre la emergencia en cuidados, que si vos te fijás un poco, todo lo que está ajustando mi ley es sobre personas que reciben cuidados, personas mayores, personas con discapacidad, infancias con el Garraham, y también sobre las personas que cuidan. Trabajadoras de casas particulares son las que más perdieron en todo el año pasado. Las mamás que no se pueden jubilar, las abuelas que no tienen más medicamentos, las cuidadoras comunitarias que no tienen más nexo, no tienen más potenciar trabajo, lo tienen congelado. Todo el ajuste sobre cuidados. Por eso vino tan bien esa declaración de la Corte Interamericana, que es un logro de la Argentina y del Ministerio de las Mujeres ya no existente de la Argentina, que es el que envió esa solicitud. En el medio Milei la quiso bajar, no lo logró. Y ahora es muy importante porque ya incluso en este contexto, que ahora podemos charlar un poco de cuidados y discapacidad, ya se está utilizando esa declaración de la Corte para avanzar judicialmente contra el ajuste que está haciendo Milei, ¿no? Tremendo. Vos decías, Lu, lo del Ministerio de las Mujeres, que me parece que es re interesante porque es una de las cosas que más se ha vapuleado, ¿no? Durante estos últimos años o durante el gobierno, incluso a veces dentro del propio peronismo, como perdimos las elecciones por el reconocimiento al Ministerio de las Mujeres. Y bueno, te introduzco acá en esto que vos decías de que charlemos, bueno, esto, la importancia de las políticas de cuidado, no solamente en términos más humanos o empáticos, sino algo que no dije anteriormente, pero Lu también es economista, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver con el funcionamiento de un país, de la economía, de cómo se termina desarrollando todo a partir de efectivamente las políticas de cuidado. Sí, mientras en Milei ajustan este tema, el mundo está invirtiendo cada vez más en políticas de cuidado porque lo que ven es que no solo les moviliza bien la economía, y ahora podemos ver que le va a sectores que lo necesitan, sino que también le ahorra al Estado costos de largo plazo, con todo, bueno, ustedes en salud lo tienen claro, con todo lo que es la prevención. Yo pensaba en aprovechar un poco el triste foco que produjo Milei en la discapacidad, ya sea con el ajuste o con el carinaje, para charlar un poco de cómo está la sociedad argentina con la discapacidad, qué le pasa a las familias y a la organización del cuidado con la discapacidad y qué futuro mejor podríamos construir con una política de cuidados para la discapacidad.
Primero, lo deben haber charlado ya acá, tenemos una gran diferencia entre el total de personas con discapacidad en Argentina, que está más cerca de los 5 millones, el total de personas que tienen algún certificado, que está más cerca del 1,5 millones, y el total de personas que cobra una pensión por discapacidad, que es 1 millón y 1.100.000, ¿no? O sea que es al revés el diagnóstico de lo que dice Milei. Hay más gente con discapacidad que gente que cobra algo por discapacidad. La gente que cobra, le faltan 50.000 pesos para llegar a la canasta básica total. O sea, está por debajo de la línea de pobreza. Y la discapacidad en general es algo que te empobrece en tu familia. A partir de un diagnóstico de discapacidad, ¿qué le pasa a la familia? La mujer de la familia se dedica a partir de ahí casi a tiempo completo a terapias, a vivir entre las dos personas, la persona con discapacidad y la mamá, con esa pensión por discapacidad, y eso hace que el 70% de las personas con discapacidad estén en los 2 primeros quintiles más pobres de ingresos. O sea que pobreza y discapacidad son asuntos muy, pero muy conectados. Y después, cuando esas mujeres con discapacidad quieren ser mamás, encuentran muchos problemas, muchas veces incluso judiciales, porque cuando ven que esas personas no pueden cubrir, no podrían hacer todas las tareas de cuidado que se supone que una mamá tiene que hacer, entonces no puede ser mamá. Esto que les suena muy arcaico está pasando en Argentina y pasa el día de hoy, que les quitan la tenencia por situaciones así. Así que fíjate qué tan mezcladas están las cosas de cuidado y maternidad y todo lo que se presume que vos tenés que hacer, porque a un papá no le pasa a la mamá. Y también pasa muchas veces que a partir del diagnóstico de discapacidad en una familia, no solo la mamá se ocupa, sino que también el papá se va. Las dos cosas pasan, ¿no? No es el papá que entrega su vida a la discapacidad. Hay una relación entre una persona con discapacidad en una familia y un padre que abandona esa familia. Sí, hay muchos de los hogares monomarentales, que son el 10% de la Argentina y son los más pobres, que además de toda la sobrecarga de cuidados tienen alguien con un diagnóstico de discapacidad y con todo lo que eso implica alrededor y los tiempos y el queme mental, ¿no? Siempre dice Valeria Saleche de Mamá Cultiva, y me parece muy gráfico, que dice: yo no me puedo ni morir tranquila, en realidad, porque yo tengo que estar pensando qué va a pasar con las personas con discapacidad que cuido, ¿no? Ahora, existe un futuro mejor para el mundo de la discapacidad y está dentro de las políticas de cuidado, porque esto alivia la carga de las mujeres y también mejora el cuidado que recibe una persona con discapacidad, siempre pensando en este modelo que decía antes la compañera, que es que nosotros pensamos en soluciones sociales, no médicas, para la discapacidad, porque el problema es que la sociedad la vuelve inaccesible a esas personas y no al revés, ¿no? No es que ellas se tienen que rehabilitar para poder convivir con nosotros. En ese mundo, Costa Rica, República Dominicana, Chile también está invirtiendo en asistentes para la vida independiente. Es decir, una persona que está con vos y te ayuda en esa tarea que vos no podés realizar por la discapacidad, para que vos no te quedes encerrado en tu casa, sino que te muevas en el resto de la sociedad. Y la verdad que da muy buenos resultados, porque son políticas que emplean a personas en general de bajos recursos y le da la verdadera independencia a esa persona con discapacidad. Alguien puede decir, uy, son muy caras, pero es mucho más caro el esquema de traslados que tiene hoy en día la Argentina para la discapacidad, que le falta mucho darle varias vueltas de tuerca, que invertir en esto, que además te generaría muchos puestos de trabajo, porque no es algo que vos reemplaces con la inteligencia artificial. Lo traigo porque no sé si alguna vez lo escucharon, y esto es una de las cosas que nosotros conversamos en gestión pública cuando existía el Ministerio de las Mujeres, porque trabajamos muchísimo con la Agencia Nacional de Discapacidad, y mucho la cuestión del género y la discapacidad. Teníamos un programa que se llamaba Equiparar, que hablaba puntualmente de esto. No, impresionante. ¿Querías? ¿Qué? No. Ella hablaba, Lu, de el rol que debería tomar el Estado y cómo debería reconocer y fortalecer este tipo de políticas de cuidado, y vinculándolo un poco a una pregunta que a mí me gusta mucho y que la hicimos mucho en otro programa que compartimos el año pasado en Voces de la Militancia, y tiene que ver con ¿qué le dirías directamente si lo tuvieras enfrente a nuestro presidente, a Javier Milei, con respecto a esto, ¿no? Cómo se deberían reconocer este tipo de políticas, y ¿qué le dirías? ¿Cómo se lo dirías? Lo primero que le diría es, che, flaco, o sea, hiciste a 1.200.000 personas con discapacidad salir a hacer trámites, con lo excluyentes que son los trámites, siempre, porque hay que tener tiempo e información, pero además, en este caso, inaccesibles para las personas con discapacidad. Sacaste a 1.200.000 personas con discapacidad, que son las que cobran la pensión, a dar vueltas, a hacer trámites por el país para ver quién afanaba, y al final el que afanaba eras vos, la que afanaba era tu hermana
Eso es una vergüenza, eso es lo primero para decir, porque además instalaron un manto de sospecha que la sociedad compró, ¿no? Y eso, al final, ¿en qué se tradujo? ¿Cuántas bajas dieron? Es un porcentaje demasiado, o sea, es un porcentaje importante y sobre todo están rechazando nuevas altas. Ahora, de cada 4 solicitudes de pensión por discapacidad, 3 rechazan. Dieron de baja... ¿A qué se deben esos rechazos? Mira, la sospecha que hablando con organizaciones y también en la Cocina de los Cuidados, que es un espacio en el que venimos articulando, es que como ellos fueron para atrás con la incompatibilidad de trabajar y cobrar pensión, que esto es algo que retrocede, antes lo contaban, con ese criterio yo solamente te doy una pensión si vos no podés trabajar, ¿no? Y no estás trabajando. Y en ese criterio, un niño y una niña, como no tiene que trabajar, entonces no tiene esa imposibilidad, entonces tampoco tendría que cobrar pensión. ¿Se entiende? Sí, es absurdo directamente. Sí. No, me parece todo lo que venís trayendo recontra interesante, pero hay 2 cosas con las que me quedo, que es una, esto que vos decías de estos países que están pensando el cuidado como no solamente como una especie de reparación por parte del Estado y de inclusión por parte del Estado a aquellas personas que necesiten ser incluidas de ese modo, porque la sociedad misma no está preparada para hacerlo de manera natural, digamos. Uh-huh. Pero como esto reproduce la economía, vos decías, bueno, se emplearían un montón de personas. Entonces eso haría que la economía se reproduzca, pero además estas madres que se dedican exclusivamente al cuidado podrían, no sé, continuar con sus carreras profesionales, dedicarse a trabajar, etcétera, que hoy no lo pueden hacer con esta situación que estamos atravesando ahora. Eso nada, me parece interesante como remarcarlo porque en general siempre como que se ve el lado negativo de las políticas de Milei y vos te estás trayendo como, bueno, no solamente todo esto está mal, sino que lo que tenemos que hacer es esto. Y además hay recursos para hacerlo. Hay riqueza en Argentina para hacerlo. Solo recuperando exenciones lo podrías hacer. No solo subir las pensiones, sino contratar estos cuidadores o estas personas, asistentes para vida independiente. Y después también pensar en políticas de respiro para esas mamás o para esos integrantes de la familia, porque... Por ejemplo, Francia lo hace, tiene estos centros de respiro para cuidadores remunerados y no remunerados, porque vos te quemás en un momento cuando estás cuidando a una persona y necesitas refrescarte, te lo digo yo como mamá, pero le pasa a muchas otras personas mucho más profundo. Y esos centros de respiro, por ejemplo, en Francia, pero que están pasando también en las manzanas de cuidado en Colombia, está pasando en los centros comunitarios en Chile, en todos lados se están invirtiendo en esto, hasta la agenda internacional está con esto. Milei se pierde crédito internacional por no ponerse con este tema. Son experiencias positivas porque le da a esas personas, cuando vos tenés un momento de respiro, después volvés a cuidar con mayor calidad. Eso es un poco la realidad, ¿no? Tal cual. Bueno, voy con la última, porque nuevamente el tiempo es tirano. No sé si le va a gustar a Bruno lo que está diciendo. Es la última. Nada, un poco la misma pregunta que hacía anteriormente, ¿no? ¿Cómo ves la imposibilidad de recuperación de todo esto que se está perdiendo? Vos decís que un montón de estas políticas se hicieron o se empezaron a pensar en el Ministerio de las Mujeres durante la gestión pasada y bueno, no se terminaron de concluir. Bueno, ¿qué ves o cómo ves la dificultad de recuperar esto una vez que todo esto se tira al tacho? No solamente en materia práctica, sino creo que también en materia simbólica, ¿no? Hay que volver a discutir esto con toda la sociedad. Yo creo que no se fueron del todo las preguntas que instalamos en la sociedad. Eso no lo quitó un decreto. Sí creo que para adelante es muy importante, bueno, no solamente las elecciones, esto para poner un freno y que para que lo que haya para construir para adelante, el piso no esté tan abajo, ¿no? Para eso es importante legisladores que se planten, que digan que no al ajuste de Milei. Pero también necesitamos ir construyendo esa agenda alternativa que para que pueda avanzar esta política de género y de cuidado también necesita estar completa en sus otras aristas que no lo estaba, ¿no? Más consenso en lo económico, en qué hacer con el dólar, en qué hacer con la estructura tributaria, en cómo reducir la informalidad, que es el verdadero problema de la Argentina. No el desempleo. En Futuros Mejores venimos trabajando en eso y creemos que tiene que estar esa conversación que es grande, no es ni en 3 micrófonos, ni a cada una dentro de su agrupación, sino más general, para que en ese marco estas políticas tomen lugar y la política de género tenga más presupuesto y la política social tenga más perspectiva de género. Muchísimas gracias, Lucía Silmi. Voy haciendo el cierre antes que metamos otra pregunta. No, me encantó, porque tenemos muchas ganas de seguir conversando. Súper clara también. Y bueno, nos dejaste bien en claro que estamos al revés del mundo, ¿no? En materia de cuidados, de discapacidad, de género. Estamos para atrás.
Gracias Lucía por acompañarnos y bueno, nos vamos yendo. Tenemos un aviso, un último aviso parroquial, tiene que ver con el congreso que ya hemos mencionado, el Congreso de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Invitamos a todos y todas a inscribirse, están las inscripciones abiertas, ya hay más de 250 inscriptos y salió recién en esta semana el formulario de inscripción. Buscan el link en la bio de @Congreso de Salud Cava. Ya tuvimos una experiencia el año pasado muy buena, repleta de trabajadores y trabajadoras de la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, discutiendo en distintas mesas en estos tiempos que tanto lo necesitamos, ¿no? Para revertir todo esto. Tal cual. Para generar esperanza también. De mínima, organizarse para saber el país que nos vamos a encontrar y ya estar pensando de antemano cuáles son las soluciones que le vamos a proponer al pueblo argentino, del cual somos parte y estamos viviendo las mismas miserias que todos, básicamente. Así que es recontra importante que pensemos eso. Bueno, Lu lo explicitaba muy bien recién, ¿no? Como cuáles van a ser nuestras propuestas, cuáles van a ser nuestras, no sé, políticas, leyes, ideas para subsanar un poco esta situación, pero sobre todo para hacer un país que sea más amable para todos y para todas. Y en un territorio que, como hemos dicho en varios programas, bueno, tenemos el gobierno del PRO con un silencio cómplice total que lo viene empeorando. Así que hecha la invitación, se inscriben todos y todas los que están mirando este programa en este preciso instante, ingresan en @Congreso Salud Cava y en el link, en el enlace que figura en la bio, se pueden inscribir. Nos vamos. Hasta el próximo sábado a las 6:30 de la tarde para seguir conversando sobre salud y política acá en EVA TV. Un abrazo.